día de Acción de Gracias mi hermano intentó forzarme con mi esposa, mis padres lo apoyaron y dijeron que yo estaba inestable, cuando lo detuve meses después él estaba tras las rejas. Ellos estaban en bancarrota por las demandas y yo era dueño de la casa que juraron que nunca heredaría. Hola Reddit, supongo que lo mejor es empezar diciendo que ya no hablo mucho con mi familia, no es por una sola pelea ni por una gran ruptura dramática, es por una vida llena de pequeñas cosas que se convirtieron en cosas grandes y que al final me hicieron darme cuenta de que estaba mejor manteniendo la distancia. Así fue como pasó. Me llamo Daniel, tengo 34 años y he pasado la mayor parte de mi vida adulta tratando de deshacer el daño que crecer en mi familia me causó. Mis padres, Harold y Patricia, me criaron a mí y a mi hermano menor Ryan en una casa que se sentía más como una competencia que como un hogar. Mi padre era el tipo de hombre que creía que el amor duro significaba nunca mostrarlo. Mi madre no era mucho mejor. Constantemente nos comparaban a Ryan y a mí, calificaciones, deportes, amigos, cualquier cosa que puedas imaginar. Cuando yo sacaba una B más y él una C, no me felicitaban, solo preguntaban por qué no le estaba enseñando a hacerlo mejor. Ryan siempre fue el futuro de la familia, incluso cuando reprobaba clases y se metía en problemas. Yo era el confiable, el que no les preocupaba. Suena como un cumplido, pero no lo es, solo significaba que era invisible. Cuando cumplí 18 años estaba tan desesperado por irme que me fui a una universidad al otro lado del país y nunca miré atrás. Tuvimos poco contacto después de eso, a veces llamaban, usualmente cuando Ryan necesitaba dinero o cuando querían recordarme que la familia va primero. La última vez que los visité antes de cortar el contacto definitivamente fue hace casi 6 años y fue un desastre. Ryan se emborrachó y dijo un comentario asqueroso sobre mi entonces novia, ahora mi esposa Emily. Esa fue la noche en la que me di cuenta de que él no solo estaba celoso de mi vida, estaba obsesionado con ella. Al principio pensé que estaba exagerando, pero con los años su comportamiento dejó claro que no lo estaba. Le enviaba a Emily mensajes inapropiados en las redes sociales, la llamaba tarde en la noche para hablar y una vez incluso apareció sin ser invitado en su trabajo. Le dijo a la recepción que me estaba sorprendiendo para que le permitieran merodear cerca de su escritorio. No fue algo juguetón ni inofensivo, fue perturbador. Emily lo bloqueó en todo, yo le dije que si alguna vez volvía a contactarla llamaría a la policía. Él se echó atrás, pero siempre tuve la sensación de que no había terminado. La vida sin ellos era pacífica. Emily y yo construimos una vida de la que estábamos orgullosos, buenos trabajos, un apartamento pequeño pero acogedor, íbamos a mudarnos a una casita esa primavera, amigos que se sentían más como familia que mi propia familia. Esa paz duró hasta hace aproximadamente un mes, cuando apareció un sobre en nuestro buzón sin remitente. Dentro había una tarjeta con un pavo y un mensaje escrito por mi madre: estamos organizando el Día de Acción de Gracias este año, ha pasado demasiado tiempo, toda la familia estará aquí, esperamos que ambos vengan. Clásico movimiento de control, sin información para confirmar asistencia, solo una exigencia. Le envié un mensaje de texto de todos modos, no había nos encantaría verlos ni esperamos que puedan venir, solo los esperamos. Era típico de ellos, no una invitación sino una orden. Mi primer instinto fue tirarlo a la basura, pero Emily me miró y dijo, tal vez deberíamos ir, no por ellos sino por nosotros, no deberíamos tener miedo de ver a tu familia, y añadió, tal vez es hora de dejar esto atrás. No estaba convencido, pero tenía razón, estábamos planeando formar una familia pronto y parte de mí sentía que necesitaba cerrar ese capítulo antes de convertirme en padre. Si no por otra cosa, quería mirar a mis padres a los ojos y dejar claro que su comportamiento y el de Ryan ya no serían tolerados. Así que, contra mi mejor juicio, envié un mensaje corto a mi madre diciendo que iríamos. En el momento en que lo envié, me arrepentí. Una semana después apareció la primera señal de que esto era un error. Emily estaba doblando la ropa cuando su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Decía, no puedo esperar para verte de nuevo, he extrañado tu sonrisa. Sin nombre, sin contexto, pero ambos sabíamos exactamente quién era, Ryan. No había cambiado, si acaso estaba más envalentonado. Emily bloqueó el número sin responder, pero yo me quedé mirando la pantalla con el estómago encogido. Quería creer que este Día de Acción de Gracias podría ser diferente, que tal vez habían cambiado o al menos madurado un poco, pero en el fondo sabía la verdad, personas como mis padres no cambian y Ryan mucho menos. Si acaso tenía la sensación de que esa cena solo haría que todo empeorara. Aún así decidimos ir, tal vez por terquedad, tal vez porque solo quería enfrentar el problema de frente en lugar de dejarlo acechando para siempre.
Le dije a Emily antes de dormir esa noche, si pasa algo, cualquier cosa, nos vamos, sin segundas oportunidades. Ella asintió, ambos sabíamos que no íbamos solo a casa por el Día de Acción de Gracias, estábamos regresando a un lugar del que había pasado la mayor parte de mi vida tratando de escapar. El viaje a la casa de mis padres se sintió más largo de lo habitual. Emily miraba por la ventana la mayor parte del tiempo y podía notar que intentaba mantenerse tranquila, yo también. No habíamos vuelto allí en casi 6 años y se sentía como si estuviéramos entrando en territorio enemigo. Cuando llegamos a la casa nada había cambiado, el mismo porche demasiado decorado, los mismos setos perfectamente recortados, el mismo gran cartel de familia Carter clavado encima de la puerta principal como si fuera una finca. A mi madre siempre le había encantado aparentar frente a los vecinos. Y eso tampoco había cambiado. En el segundo en que salimos del coche la puerta se abrió y mi madre salió corriendo con los brazos abiertos como si viera a su hijo perdido hace años. «Oh Danny, mírate», dijo abrazándome con fuerza antes de apartarse para inspeccionarme. «Te ves mayor, cansado, supongo que la vida en la ciudad es más dura de lo que pensabas». Ahí estaba, ni un minuto y ya había lanzado el primer insulto. Mi padre salió detrás de ella, me estrechó la mano con el entusiasmo de quien recoge un pedazo de basura y luego dirigió su atención a Emily. «Eres aún más bonita de lo que recordaba», dijo demasiado despacio, demasiado cerca. «Ryan ha estado emocionado por verte». Fingí no oír esa última parte. Dentro de la casa había ruido y mucha gente, mi madre había invitado a más personas de las que esperaba, primos que no veía desde hacía años, viejos vecinos, incluso algunos amigos de la familia que apenas recordaba. Todos parecían sorprendidos de verme, como si acabara de regresar de una guerra en lugar de vivir a solo 2 estados de distancia. No habían pasado ni 10 minutos cuando Ryan apareció. Bajó las escaleras con la misma sonrisa arrogante que recordaba, llevaba una camisa de botones que probablemente creía que lo hacía parecer importante. Pasó directamente junto a mí y envolvió a Emily en un abrazo que duró demasiado. «Vaya», dijo aún abrazándola, «casi olvidé lo bien que hueles». Emily se apartó forzando una pequeña sonrisa educada. «Hola Ryan, ha pasado un tiempo». «Ha pasado demasiado», dijo inclinándose más de lo necesario. «Tenemos mucho de qué ponernos al día». Me interpuse entre ellos y le di una palmada en el hombro más fuerte de lo necesario. «Habrá tiempo de sobra para eso después», dije. Sonrió con suficiencia y se alejó, no sin antes mirar a Emily una vez más. Ella se acercó a mí y susurró, «Ya odio esto». Solo empeoró. Durante la cena cada plato venía acompañado de un comentario con doble filo. «No estábamos seguros de que vinieran», dijo mi madre en un momento. «Quiero decir, están tan ocupados con su trabajo importante». Mi padre añadió, «Es bueno que hayas podido hacer tiempo para la familia, la mayoría lo habría hecho una prioridad desde el principio». Ryan, por supuesto, se sentó junto a Emily. Cada vez que ella hablaba él se reía demasiado fuerte. A mitad de la comida mi padre carraspeó. «Escucha Daniel», dijo con esa voz falsa y calmada que siempre usaba cuando estaba a punto de decir una tontería, «tu madre y yo hemos estado haciendo mucho por Ryan últimamente, ayudándolo a recuperarse. Está empezando un negocio de automatización de comercio electrónico, tiendas o pifillave en mano dirigidas por un socio suyo que maneja el inventario y los anuncios. Pero nosotros no nos estamos volviendo más jóvenes y se nos hace más difícil hacerlo solos». Ahí estaba la verdadera razón por la que nos habían invitado. «Estoy seguro de que podrías colaborar», continuó, «te va bien, ¿verdad? Unos cuantos miles para ayudar a tu hermano, para eso está la familia». Me reí porque no sabía cómo más responder. «¿Me estás pidiendo que invierta en las estafas de Ryan?» «Estafas», repitió mi madre ofendida, «es una oportunidad real y después de todo lo que hemos hecho por ti es lo mínimo que podrías hacer». «Todo lo que han hecho por mí», dije, «¿te refieres a criarme? Eso se llama ser padres». Ryan intervino con un tono empapado de falsa humildad. «No necesito mucho, solo un poco de dinero inicial, Emily probablemente puede convencerte, siempre has sido la más razonable». Fue en ese momento cuando Emily dejó la servilleta y me susurró, «quiero irme». Quise decir que sí, quise salir de esa casa y no mirar atrás, pero también sabía que si nos íbamos ahora todo esto nunca se detendría, retorcerían la historia, harían que pareciera que nosotros éramos el problema y nada cambiaría, todavía no. Le susurré, «vamos a terminar esto». Ella suspiró pero asintió. Nos quedamos hasta el postre, que fue más de lo mismo, insultos disfrazados de preocupación, comentarios inquietantes de Ryan y mis padres actuando como si les debiera todo.
Cuando nos levantamos de la mesa estaba agotado. Emily y yo apenas dormimos, ella dijo que se despertaba durante la noche convencida de oír pasos fuera de nuestra habitación. Le creí. Esa casa siempre había tenido una forma de hacer que la gente se sintiera observada. Cuando salí al pasillo a buscar café esa mañana, Ryan ya estaba allí, apoyado contra la pared como si me hubiera estado esperando. «Buenos días, hermano mayor», dijo sonriendo. «¿Emily ya está despierta?» Pensaba que podríamos salir a caminar, solo nosotros dos, ya sabes, ponernos al día. No respondí, solo lo miré hasta que finalmente se rió y se fue. Durante el desayuno su comportamiento se volvió más evidente. Cada vez que Emily se movía, Ryan la seguía con la mirada. Si se levantaba a buscar algo, él también se levantaba. En un momento pasó la mano por su muñeca al pasarle la mantequilla, totalmente innecesario. Emily se quedó helada, luego retiró la mano y me miró. Esa mirada lo decía todo: no estoy bien con esto. Enfrenté a mi madre cuando Ryan salió de la habitación. Está cruzando límites, dije, tienes que decirle que pare. Ni siquiera levantó la vista de los platos. Oh Daniel, no exageres con todo, Ryan solo es cariñoso, ¿sabes lo solo que ha estado? Cariñoso, repetí, está incomodando a mi esposa. Ella suspiró molesta. Tal vez Emily debería intentar ser un poco más amable. Esto, hermano, no es un crimen ser amistoso. Esa era su lógica, siempre excusar a Ryan, siempre culpar a alguien más. Más tarde, esa tarde subimos a cambiarnos antes de la cena. Cuando regresamos a nuestra habitación había un sobre la cama, antes no estaba allí. El estómago se me hundió en cuanto vi la expresión de Emily al abrirlo. La carta dentro estaba escrita a mano, con trazos desordenados, y me hizo estremecer la piel. Pienso en ti todos los días, sé que no eres feliz con él, estamos destinados a estar juntos, te esperaré el tiempo que sea necesario. Las manos de Emily temblaban cuando me la entregó. Él entró aquí, susurró, mientras no estábamos. Quise bajar corriendo las escaleras en ese mismo instante, pero Emily me detuvo. Aún no, guarda esto, podríamos necesitarlo. Fue lo más inteligente que pudo decir. Doblé la carta y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Si las cosas seguían como iban, ese papel podría terminar siendo una prueba. Esa noche Ryan apareció con alguien nuevo, un hombre llamado Víctor, parecía tener unos 30 y tantos años, cabeza rapada, reloj ostentoso, el tipo de persona que cree que un perfume caro lo hace respetable. Me estrechó la mano como si fuéramos socios de negocios y de inmediato empezó a hablar de oportunidades. Me entregó una tarjeta de una sociedad de responsabilidad limitada que no reconocí. Meses después ese mismo nombre apareció en los documentos de acusación. Ryan me dice que te va bien, dijo Víctor, estamos por lanzar algo grande, nuevas inversiones, enormes ganancias, un poco de ayuda de la familia podría marcar la diferencia. Casi me reí. No estoy interesado. Piénsalo, dijo bajando la voz, no se trata solo de negocios, ayudar a la familia trae otras recompensas. La forma en que lo dijo sonó más a amenaza que a sugerencia. Después de que se fueron, Emily y yo nos quedamos en silencio mucho tiempo. Ella parecía agotada, asustada. No me siento segura aquí, admitió, ya no se trata solo de ser inapropiado, se está volviendo más atrevido. Asentí. Lo sé, y ya terminé con esperar que esto se calme. Esa noche hice 2 llamadas. Primero hablé con un amigo abogado de la universidad y le expliqué la situación, los mensajes, la carta, el acoso. Me dijo que documentara todo y guardara cualquier evidencia física. Si esto escala, dijo, querrás tener un registro de cada incidente. Luego llamé a Lena, una vieja amiga que ahora trabajaba como detective. No hablábamos hacía tiempo, pero no dudó en ayudar. Mantén los teléfonos encendidos, conserva las pruebas seguras y no lo enfrentes solo, me dijo, si cruza una línea legal te ayudaré a presentar un informe. Cuando colgué me sentí un poco más en control. Ryan estaba cruzando una línea, y si la empujaba más allá quería estar preparado. Emily estaba callada mientras nos preparábamos para dormir. Me preguntó si podíamos irnos, olvidar todo, y una parte de mí también lo deseaba, pero otra parte sabía que si nos marchábamos ahora él nunca se detendría. Mis padres seguirían defendiéndolo y Ryan lo tomaría como permiso para insistir aún más. Solo un poco más, le dije, si intenta algo más, esta vez no se saldrá con la suya. Y la siguiente vez que Ryan cruzó la línea no sería algo que una carta o una llamada telefónica pudieran arreglar. La mañana de Acción de Gracias se sentía tensa antes de que siquiera empezara.
La casa estaba más ocupada que nunca, mi madre corría por la cocina dando órdenes, mi padre ya estaba en modo anfitrión, estrechando manos y presumiendo del inexistente negocio de Ryan, y Ryan daba vueltas alrededor de Emily cada vez que podía. Cuando nos sentamos a cenar había casi 40 personas abarrotadas entre el comedor y la sala, la mesa estaba cubierta de comida pero no tenía hambre. Mi madre se levantó para dar su discurso de bienvenida y en lugar de decir algo amable lo convirtió en una indirecta. Estoy tan orgullosa de mis hijos, dijo poniendo la mano sobre el hombro de Ryan, uno de ellos se ha mantenido cerca de la familia y nunca ha olvidado sus raíces, el otro bueno, al menos vino hoy. Todos se rieron aunque no tenía gracia. Mi padre añadió su propio comentario diciendo que Ryan finalmente estaba entrando en la adultez mientras yo me había ido y me había convertido en un extraño. Luego los primos empezaron a intervenir preguntando por qué no los visitábamos más seguido y si ahora nos creíamos demasiado buenos para la familia. No respondía nada de eso. Emily me tomó la mano bajo la mesa tratando de calmarme, pero Ryan no iba a dejar que la noche pasara en silencio. Ya estaba algo borracho, arrastrando las palabras y comportándose como si fuera el dueño del lugar. Así que, dijo de pronto golpeando su copa, solo quiero decir algo. La habitación se quedó en silencio. Ryan sonrió como si fuera a dar un discurso. Siempre he dicho que Emily y yo habríamos hecho una gran pareja, dijo girándose hacia nosotros, vamos, mírennos, nos gustan las mismas cosas, probablemente ella habría sido más feliz conmigo de todos modos. La mesa quedó en silencio un segundo y luego algunas personas se rieron, mi madre fue la que más se rió, como si fuera una broma inofensiva. Mi padre añadió, bueno, aún hay tiempo, nunca se sabe cómo resulta la vida. El rostro de Emily se puso rojo, murmuró algo y se levantó diciendo que necesitaba ir al baño. Ryan la observó mientras se alejaba. Lo miré y dije, ni se te ocurra. Él solo se encogió de hombros fingiendo no entender. Pasaron 5 minutos, luego 10, empecé a tener un mal presentimiento. Me levanté y empecé a caminar hacia el pasillo, ignorando a los parientes que intentaban detenerme para hablar. La casa estaba más silenciosa allá atrás, doblé la esquina y oí una voz ahogada en el piso de arriba. Era la voz de Emily, luego un sonido más fuerte, un grito. Corrí escaleras arriba siguiendo el ruido hasta el pasillo de las habitaciones de invitados. Ella había ido hacia el baño del pasillo, pero él la había empujado dentro de la habitación más cercana. La perilla no giraba, estaba cerrada con llave. La pateé y se abrió. Ryan estaba dentro, acorralando a Emily contra la pared. Tenía la mano en su brazo y se inclinaba demasiado cerca. Ella lo empujaba y le gritaba que se detuviera. Él se giró cuando la puerta se estrelló contra la pared y vi su rostro, esa misma expresión retorcida y arrogante que siempre tenía cuando creía tener el control. Aléjate de ella, dije. Relájate, respondió riendo, solo estamos hablando. No esperé. Lo agarré por la parte de atrás de la camisa y lo arranqué de encima de ella. Tropezó, intentó golpearme, falló y se estrelló contra la cómoda. Se levantó empujándose con los brazos y se lanzó hacia mí, empujándome en el pecho. Fue entonces cuando respondí con un golpe rápido en la mandíbula que lo hizo chocar contra la pared. Todo se volvió caótico. Emily lloraba e intentaba separarnos, pero Ryan volvió a atacarme lanzando golpes sin sentido. Chocamos contra la mesa de noche, derribando una lámpara. Lo empujé con fuerza contra el suelo, inmovilizándolo con mi antebrazo sobre el pecho. Si la tocas otra vez, dije, me aseguraré de que lo lamentes. Ambos nos quedamos quietos al escuchar a mi madre gritar desde el pasillo. Había subido corriendo al oír el ruido y ahora gritaba que yo estaba atacando a su pobre hijo. Mi padre también apareció gritando que lo soltara. Los siguientes minutos fueron confusos. Los parientes se amontonaron en el pasillo, alguien llamó a la policía. Después supe que había sido mi padre. Ryan fingía ser la víctima, gritando que yo había perdido el control sin motivo. Emily intentaba explicar, pero nadie la escuchaba. Cuando la policía llegó la casa era un desastre. Nos separaron a todos. Un oficial tomó mi declaración en la cocina, otro habló con Emily arriba, y 2 más interrogaban a Ryan en la sala. Tomaron fotos del pestillo roto y de la lámpara caída, registraron la puerta dañada y guardaron la carta escrita a mano como evidencia. Un oficial hizo que Emily exportara los mensajes y registros de llamadas a un correo del caso en el momento, le dio una tarjeta de defensora de víctimas con el número de caso y confirmó que tenían grabación de las declaraciones iniciales en la cámara corporal. Uno de los agentes me llevó aparte en la cocina y repasó todo paso a paso.
Cuéntame exactamente qué pasó, dijo. Lo expliqué desde el principio, el grito de Emily, la puerta cerrada, Ryan intentando forzarla, yo interviniendo para apartarlo y defenderla. El agente asintió mientras escribía. En la sala Ryan daba su versión. Estaba sentado en el sofá con una bolsa de hielo en la mandíbula, llorando y diciendo a cualquiera que lo escuchara que yo había perdido la cabeza y lo había atacado sin provocación. Él me odia, repetía, siempre me ha odiado, solo intentaba hablar con Emily y perdió el control. Los oficiales no parecían convencidos, ya habían hablado con Emily y ella les había mostrado los mensajes, la carta y las capturas de pantalla de meses atrás cuando Ryan le escribía cosas como sueño contigo todas las noches. También les contó lo del incidente en su trabajo y las llamadas no deseadas. No era algo de una noche, esto se había estado acumulando por años. 2 de mis primos confirmaron su historia, dijeron que Ryan había presumido una hora antes, voy a actuar esta noche, ella me quiere, solo que aún no lo sabe. Poco después de la medianoche le pusieron las esposas a Ryan y le leyeron sus derechos. Mi madre gritaba que se detuvieran, diciendo que era un malentendido. Mi padre afirmaba que Emily mentía para protegerme. Nada de eso importó, la evidencia hablaba por sí sola. Uno de los agentes volvió conmigo y me dijo, puede irse, según lo que tenemos sus acciones entran en defensa de otra persona, no se le acusará. Asentí, pero no sentí alivio. Emily estaba sentada en el sofá con una manta sobre los hombros mirando al suelo, se veía agotada, como si todo aquello le hubiera drenado hasta la última gota de energía. Salimos de la casa alrededor de la 1 de la madrugada y condujimos directo a casa. Ninguno habló durante el camino, estábamos demasiado cansados para asimilar lo que acababa de pasar. Esperaba que hubiera terminado. No fue así. 3 días después Ryan salió bajo fianza. Lo primero que hizo fue cambiar su historia otra vez. Ahora afirmaba que Emily había estado coqueteando con él toda la noche y que yo había reaccionado con celos. Mi madre repitió esa versión a cualquiera que la escuchara. En una semana, el 3 de diciembre, publicó una nota en Facebook de 900 palabras diciendo que Emily había invitado a Ryan arriba y que yo había amenazado con matarlo, presentándose a sí misma como la mediadora. 2 días después empezaron a circular capturas de pantalla de los mensajes directos de Ryan desde 2019 hasta 2023 junto con el informe policial, y los comentarios se volvieron en su contra. Luego llegó la demanda. El abogado de mi padre envió una carta diciendo que me estaban demandando por agresión, daños emocionales y pérdida de reputación familiar, exigiendo $250,000 en compensación. Cuando la leí me reí. No solo era desesperado, era delirante. Pero no iba a quedarme quieto y dejar que arrastraran mi nombre por el barro. Llamé a mi abogado ese mismo día y le dije que presentara una contrademanda por difamación, acoso y daño emocional. Teníamos más que suficiente evidencia. Años de mensajes, la carta, declaraciones de testigos, informes policiales. Mi abogado estaba seguro. Si quieren llevar esto a juicio, se van a arrepentir, dijo. Mientras tanto, Víctor decidió involucrarse. Una semana después de la demanda apareció afuera de mi oficina apoyado en su coche como si me estuviera esperando. No quieres hacer esto, dijo cuando me acerqué, retira los cargos, retira la demanda y todo desaparecerá. Si sigues presionando, las cosas se pondrán peor. No respondí, solo saqué mi teléfono y empecé a grabar. ¿Me estás amenazando?, pregunté. Él miró por encima de mi hombro y dijo, no es una amenaza, es un consejo. Envié el video directamente a Lena, ella lo reenvió a la policía y lo añadieron al expediente del caso en curso. Desde ese momento Víctor pasó a ser parte oficial de la investigación. Al final de ese mes los fiscales presentaron cargos por intento de agresión sexual, denominado agresión con intención en nuestro estado, además de acoso grave, hostigamiento, contacto ilegal y violación de una orden de protección. La fiscalía nos aseguró que estaban tomando el caso con seriedad por la evidencia y el patrón continuo de comportamiento. Mi contrademanda contra mis padres avanzaba, y Víctor ahora estaba siendo vigilado por posible manipulación de testigos. A través de todo eso Emily se mantuvo firme. Se reunió con detectives, dio declaraciones y se preparó para el juicio, pero yo podía ver cuánto la estaba desgastando. Dejamos de salir, manteníamos las puertas cerradas y mirábamos por encima del hombro más de lo que queríamos admitir. Sentíamos que toda nuestra vida se había convertido en una larga lucha, no solo contra Ryan sino contra las personas que se suponía que debían amarnos. Y por mucho que odiara admitirlo, sabía que estaba lejos de terminar. Cuanto más exigíamos responsabilidad, más feo se volvía todo.
Pensé que lo peor había quedado atrás después del arresto de Ryan, pero fui ingenuo. Las semanas que siguieron hicieron que Acción de Gracias pareciera nada. Todo empezó a desmoronarse más rápido de lo que imaginaba y cada secreto que mi familia había tratado de ocultar comenzó a salir a la luz. La primera señal llegó menos de 2 semanas después de la primera audiencia. Habíamos obtenido una orden de restricción temporal durante su lectura de cargos y por un tiempo pareció respetarla, hasta que una noche, alrededor de las 9:30, recibí una alerta de la cámara del porche. Cuando revisé la grabación, Ryan estaba de pie en la puerta de nuestra casa, con las manos en los bolsillos, simplemente mirando la puerta. Le dije a Emily que se quedara adentro y abrí un poco la puerta. «Estás violando una orden judicial, vete ahora», dije. Él sonrió como si no significara nada y respondió, «Solo quiero hablar con ella». Cerré la puerta de golpe y llamé al 911. La policía llegó 20 minutos después y lo encontró sentado en su coche al final del camino de entrada. Lo arrestaron en el acto por violar la orden de restricción. La fiscalía presentó una moción para revocar su libertad bajo fianza y esta vez no volvió a casa. Eso por sí solo ya habría empeorado las cosas, pero el caso civil y la investigación sobre sus finanzas estaban revelando mucho más. Mi abogado me llamó una tarde y dijo, «Encontramos algo». Ryan y mi padre habían desviado más de $300,000 de una cuenta de herencia que mi abuela había dejado para mi madre. Era para su jubilación, pero la vaciaron en los falsos negocios de Ryan, deudas y pagos turbios vinculados a las estafas de Víctor. Las consecuencias fueron inmediatas. Una vez que esos registros se hicieron públicos, la reputación de mis padres se destruyó. Los amigos dejaron de contestar sus llamadas, personas que conocían desde hacía décadas los eliminaron de sus redes, incluso su iglesia se distanció de ellos. Patricia no pudo soportar la humillación y empezó a publicar largos y furiosos mensajes en línea culpándome a mí y a Emily. Afirmaba que Emily había provocado a Ryan y que yo la había lavado el cerebro. En una publicación dijo que yo había abusado de Ryan cuando éramos niños y que él solo estaba actuando por el trauma. Al principio algunas personas le creyeron, pero luego comenzaron a circular las capturas de los mensajes de Ryan, los registros policiales y los documentos judiciales. La gente vio la verdad. Las mentiras la hicieron parecer desesperada y su credibilidad se evaporó. La situación de Víctor también explotó. Fue arrestado por agentes federales en un caso de fraude no relacionado que involucraba empresas de inversión falsas. Enfrentando una condena grave, aceptó cooperar. Entregó mensajes de texto, transferencias bancarias y correos electrónicos que vinculaban directamente a Ryan con lavado de dinero y otras actividades ilegales. Los registros bancarios obtenidos mediante citación mostraron que las cuentas comerciales de Ryan enviaban transferencias a 2 sociedades ficticias controladas por Víctor dentro de los mismos días en que se retiraban fondos de la herencia de mi abuela. Víctor entregó mensajes donde le decía a Ryan que dividiera los depósitos y los canalizara a través de esas entidades antes de redistribuirlos, exactamente el patrón que los agentes describieron en el caso de fraude. Eso cambió completamente el tono del caso penal. Lo que comenzó como un caso de agresión y acoso ahora incluía posibles delitos financieros. Ryan ya no era solo un hermano perturbado, era parte de una investigación activa por fraude y lavado de dinero. Mi padre empezó a entrar en pánico. Llamó a la oficina de mi abogado intentando negociar, ofreciendo retirar la demanda contra mí si yo retiraba la contrademanda y dejaba de cooperar con los fiscales. Lo ignoramos. Una semana después me dejó un mensaje de voz, «Estás destruyendo esta familia, te vas a arrepentir». Lo borré sin escuchar el resto. Las paredes se cerraban sobre ellos. Los llamados amigos de Ryan se volvieron en su contra. Uno de ellos testificó que Ryan se había jactado de librarse de mí e incluso insinuó planes para volver a acosar a Emily si alguna vez salía libre. Las personas que antes lo defendían desaparecieron. La casa en la que crecí fue vandalizada 2 veces con palabras como mentirosos y criminales pintadas con aerosol en la puerta del garaje. Para cuando terminaron las audiencias preliminares, el apellido Carter era una broma. Todo el pueblo sabía sobre el intento de agresión, la orden de restricción, el robo de la herencia y el lavado de dinero. Mis padres habían pasado décadas construyendo una imagen pública de respetabilidad y ahora eran el ejemplo que todos mencionaban en voz baja como advertencia. Emily y yo nos concentramos en mantenernos seguros, cambiamos nuestros números de teléfono, mejoramos la seguridad de la casa y dejamos de publicar en línea. Lena se mantuvo en contacto con actualizaciones de la investigación y cada vez que hablábamos la misma imagen se volvía más clara, no solo iban a perder esta batalla, iban a perderlo todo.
Ya no se trataba de la obsesión de un solo hombre ni de la disfunción de una familia, se había convertido en algo más grande, el colapso completo de un sistema que habían construido sobre mentiras y favoritismo. Y por primera vez estaban pagando por cada decisión que habían tomado. La verdad había salido a la luz, el daño era irreversible y lo único que podían hacer ahora era ver cómo todo lo que les importaba se desmoronaba pedazo a pedazo. Y no sentí ni una pizca de culpa por ello. Habían pasado años destruyéndome, haciéndome creer que yo era el problema, pero ahora, por fin, la realidad los había alcanzado y no había escapatoria. Los juicios tardaron casi un año en concluir. Fue como vivir en cámara lenta, audiencias, reuniones con abogados, preparación de testigos, más audiencias y una espera interminable. Pero cuando por fin terminó, el resultado fue mejor de lo que jamás hubiera imaginado. Cada persona que intentó destruirnos pagó por ello. El caso penal de Rand fue el primero en resolverse. La evidencia era abrumadora, los mensajes, la carta, el testimonio de Amelie y de los primos, la violación de la orden de restricción, la grabación de la cámara del porche y la cooperación de Víctor sellaron el resultado. La fiscalía construyó una línea de tiempo que mostraba cómo su comportamiento había ido aumentando con el tiempo y cómo había ignorado deliberadamente los límites y las órdenes judiciales. Incluso mostraron ante el tribunal los mensajes en los que hablaba con un amigo sobre convencer a Amelie de dejarme, lo que dejaba claro que no se trataba de un malentendido, sino de un plan. El jurado no tardó mucho. Después de solo 4 horas de deliberación lo declararon culpable de todos los cargos, intento de agresión sexual, acoso, acecho y violación de una orden de restricción. Además, por su implicación en el lavado de dinero relacionado con Víctor enfrentó cargos federales también. El juez lo sentenció a 7 años en prisión estatal más tiempo adicional federal que cumpliría consecutivamente. Estará en sus 40 antes de salir. El día de la sentencia se negó a mirarme, mantuvo la vista al frente como si nada de esto fuera su culpa, pero no me importó. Por primera vez en mi vida no le tenía miedo, tampoco sentía rabia, finalmente estaba exactamente donde debía estar. El destino de mi padre llegó unos meses después. La investigación sobre el robo de la herencia y el fraude financiero se había convertido en un caso aparte. Los documentos falsificados, las transferencias bancarias y el rastro de papel no dejaban espacio para excusas. En el juicio sus abogados intentaron argumentar que solo trataba de ayudar a su hijo, pero la fiscalía demostró cuánto dinero había gastado personalmente y cuánto había intentado ocultar. Fue declarado culpable de fraude, robo y conspiración para cometer delitos financieros. El juez no fue indulgente. Harold recibió 3 años de prisión, 5 años de libertad condicional supervisada y la orden de devolver casi todo lo que había robado. Perdió su trabajo, sus ahorros y la mayor parte del respeto que alguna vez tuvo. Patricia evitó la cárcel, pero no las consecuencias. Fue acusada de acoso y obstrucción por intentar interferir con testigos y por la campaña de difamación en línea. Aceptó un acuerdo de culpabilidad, 2 años de libertad condicional, terapia obligatoria y 300 horas de servicio comunitario. Parte de su sentencia incluía la prohibición de contactarme a mí o a Amelie de cualquier manera, directa o indirectamente, durante al menos 5 años. Luego vino el juicio civil. Mi abogado construyó un caso sólido por difamación, daño emocional intencional, acoso y perjuicios relacionados. Un jurado encontró evidencia clara y convincente de malicia en la campaña de difamación y en las publicaciones en línea, y nos otorgó $2.400.000. Incluyendo indemnización compensatoria por angustia emocional y daño a la reputación, además de daños punitivos para disuadir futuras conductas indebidas, junto con los honorarios y costos legales permitidos por la ley. El tribunal dictó sentencia conforme al veredicto. No podían pagarla, así que la propiedad familiar, la misma casa en la que crecí, fue embargada y vendida. No lo celebramos, no hubo alegría en ello, solo una conclusión largamente esperada. El producto de la venta cubrió por completo la sentencia después de los honorarios y costos, y una vez que el tribunal liberó los fondos pagamos nuestra hipoteca, invertimos para el futuro y reservamos dinero para nuestro hijo. Liquidamos todo para mantener la venta limpia y conservar el capital cuando nos mudamos unos meses después. Aproximadamente 6 meses después de que todo terminara, Amelie dio a luz a nuestro hijo. Lo llamamos Luke. Sostenerlo por primera vez se sintió como el capítulo final de un libro largo y doloroso. Había pasado toda mi vida tratando de liberarme del desastre en el que nací, y ahora ahí estaba él, una oportunidad para empezar de nuevo y hacerlo todo bien. Decidimos que no queríamos que nuestro hijo creciera cerca de las sombras de esa familia,
así que empacamos y nos mudamos a otra ciudad, a unas horas más de distancia. Casa nueva, vecindario nuevo, nuevos números de teléfono. Cortamos todas las posibles líneas de contacto, incluso cambiamos nuestros correos electrónicos y eliminamos a los pocos parientes lejanos que aún intentaban comunicarse. De vez en cuando escuchábamos fragmentos de conocidos en común. Ryan intentó apelar su condena, fue rechazada. Harold estaba teniendo problemas de salud en prisión. Patricia vivía en un pequeño apartamento y había sido expulsada de su iglesia después de que su comportamiento se volviera demasiado errático. No sentí pena por ninguno de ellos, ni por un segundo. La mayor sorpresa llegó cuando Patricia envió una carta escrita a mano a nuestra antigua dirección y nos fue reenviada por accidente. Era larga, desordenada e incoherente, mitad disculpa, mitad reproche. Decía que lamentaba cómo habían resultado las cosas, pero que yo había reaccionado de forma exagerada y destruido a la familia. Ni siquiera la terminé de leer, la quemé en el fogón del patio trasero. Ahora miro a Luke y pienso en lo cerca que estuvimos de dejar que toda esa toxicidad nos siguiera para siempre. Si nos hubiéramos quedado callados, si hubiéramos ignorado lo que hizo Ryan, tal vez todavía serían parte de nuestras vidas, pero no sería una vida digna de vivir, sería una donde siempre miraríamos por encima del hombro, donde Emily nunca se sentiría segura y donde mi hijo crecería pensando que ese tipo de comportamiento es normal. No me arrepiento de nada de lo que hicimos, llevarlos a juicio, presentar cargos, cortar el contacto, todo valió la pena. Cada audiencia, cada noche sin dormir, cada momento horrible me enseñó algo que desearía haber aprendido hace mucho tiempo: la sangre no significa lealtad, la familia no se trata del ADN, se trata de respeto, amor y seguridad, y si las personas no pueden darte eso, entonces no son familia, son solo extraños que comparten un apellido. Hoy en día la vida es tranquila. Emily sale a caminar con Luke todas las mañanas, tenemos amigos que vienen a cenar sin preocuparnos por el drama, nuestro hogar es silencioso, seguro y nuestro. Sin llamadas no deseadas, sin visitas inesperadas, sin nadie tratando de separarnos, y eso es todo lo que siempre quise: una verdadera familia, una que elegí, una que protejo y una que nunca dejaré que nadie vuelva a herir. YouTube acaba de lanzar esta nueva función de impulso. Si estás enganchado a esta historia, presiona ese botón de impulso. Le dice a YouTube que este video merece hacerse viral y mantiene llegando historias aún más intensas para ti.